Hola a todos, el día de hoy les he traído varios videos sobre bases de datos. Te dejo estos videos para que aprendas bases de datos. Si estás interesado, recuerda inscribirte en mi canal y también darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos. Aprendamos bases de datos. Hola, este es el contenido que vamos a ver en esta sección para empezar a trabajar con MariaDB y MySQL. Vamos a hacer la instalación de MariaDB o de MySQL. Vamos a aprender a mostrar información de las bases de datos. Aprenderemos también a crear una base de datos, a eliminar las bases de datos y a crear tablas en estas bases de datos. Igualmente aprenderemos a eliminar tablas de estas bases de datos y al finalizar el capítulo veremos los tipos de datos para las columnas. Bien, empecemos. Vamos a realizar la instalación de XAMPP. Esta es una aplicación que nos permite instalar en nuestro equipo MariaDB y con esta aplicación podremos realizar los talleres y prácticas de todos los comandos que veremos. Entonces ingresa al navegador y efectuaremos la instalación paso a paso. Ahora vamos a descargar XAMPP. En el navegador simplemente escribe download XAMPP, así como lo ves en pantalla. Selecciona el primer enlace como lo ves en pantalla y continúa con el proceso de instalación. Haga clic en 7.3.4 para descargar la última versión de XAMPP, disponible para nuestro servidor. La instalación tiene aproximadamente 146 megas, no demorará mucho y continúa con el proceso de instalación. Este mensaje puede salir en tu instalación de Windows. Sigue las instrucciones en pantalla para continuar con la instalación. Haga solamente clic en Next. Selecciona todos los campos por defecto y clic en Next. Los componentes opcionales no los usaremos en este curso. Selecciona la carpeta de instalación. Por defecto será la presentada en pantalla. Sin embargo, puedes seleccionar tu propia carpeta de instalación. Procure colocar un nombre corto y fácil de trabajar. Si lo deseas, puedes chequear este ítem para aprender más sobre el uso de Bitnami para XAMPP. Pero por ahora no lo selecciono para concentrarnos en nuestro curso base. Simplemente haz clic en Next para continuar. Estamos listos para iniciar la instalación. Solamente da clic en Next y empezamos el proceso. Inicialmente se desempaquetan los componentes de instalación. Esto tomará unos pocos segundos. El firewall de Windows Defender puede bloquear algunas características de la aplicación XAMPP, así que por favor otorga acceso a los ítems indicados en pantalla. Bien, una vez finalizado el proceso de instalación, puedes lanzar el panel de control de XAMPP y seleccionarlo de tus aplicaciones. Chequea esta opción para entrar a la aplicación e iniciamos la configuración de la misma para que trabaje adecuadamente con nuestro curso. Al iniciar el panel de control de XAMPP, selecciona el idioma de trabajo. Esta aplicación está solamente disponible en inglés y en alemán. Coloca estos iconos en el escritorio de Windows. Los estaremos utilizando constantemente durante el desarrollo del curso. Si lo prefieres, puedes iniciar el panel de control de XAMPP desde el icono del escritorio de Windows. Este es nuestro panel de control de XAMPP. Démosle Start en Apache para iniciar el servidor Apache. Es posible que otras aplicaciones como VMware Workstation estén utilizando el mismo puerto. Que utiliza por defecto XAMPP para el servidor Apache. Utiliza el icono config para definir otro puerto o desinstala estas aplicaciones que entren en conflicto con la configuración por defecto y no las estemos utilizando. Una vez finalice el proceso de montaje de las aplicaciones seleccionadas, así deberá verse el panel de control de XAMPP. Observa que no vamos a utilizar los componentes Filizela y Mercury, que no los veremos en este curso. Excelente, es hora de practicar. Cada vez que veas esta imagen, vea la opción Shell de XAMPP y clic para activar el modo Shell de XAMPP.
Este es el panel de control de Sham. Entonces recuerda que MySQL está aquí. Si está desactivado, por favor usa este botón para activarlo. Si está en el botón Start, pues colócale Start, y si está Stop es para parar el servicio. Y este es el control shell de Sham para MySQL. Entonces simplemente le das clic a este control shell y estarás en el sistema operativo. Ahora bien, ¿cómo entramos a MariaDB desde el shell? Este es el shell de Sham para MySQL. Entonces vamos a entrar usando el comando mysql-u root y das enter. Y él debe visualizar un mensaje que dice bienvenido al monitoreo de MariaDB, o sea, al monitor. Y nos está diciendo que esta es la versión de MariaDB que estamos usando. Estamos usando con la versión 10.4.6. Esta versión es de más o menos agosto del 2019. Ahora bien, ya estamos en el shell de Sham. Aquí quieres salirte, le das el comando quit y luego puedes usar el comando exit. Y retornarías al panel de control. Entonces recuerda, cada vez que veas esta imagen, es hora de practicar, debes ingresar al panel de control y activar el shell. Bien, hemos visto de qué forma podemos empezar a utilizar rápidamente MySQL. Es hora de empezar a trabajar con MySQL. A continuación vamos a empezar a trabajar con la shell de MySQL y lo primero que vamos a ver es cómo obtener información de nuestra base de datos de MySQL. Lo sé, aún no hemos creado ninguna base de datos, pero primero aprendamos a ejecutar comandos en el shell de MySQL para mostrar información en la base de datos. Bien, no hay nada como mostrar. Ver para creer, como decía Santo Tomás. Y en MySQL eso es sencillo con la sentencia show. Básicamente, la sentencia show tiene la sintaxis que observas en pantalla. En el siguiente ejemplo la vamos a utilizar de tres maneras. Vamos a usar show databases, punto y coma, show tables, punto y coma, y show columns from y el nombre de la tabla. Lo que hacen estas sentencias es, en su respectivo orden, la primera muestra las bases de datos que están guardadas en MySQL, todas. La segunda muestra las tablas contenidas en una base de datos específica. Y la tercera muestra las columnas contenidas en una tabla específica. Ahora bien, para ver las tablas contenidas en una base de datos, necesitamos primero que nada decirle a MySQL que deseamos utilizar o usar dicha base de datos, lo cual podemos hacer por medio de la palabra reservada use, de la siguiente forma. Así como observas en pantalla, use, nombre de la base de datos. Ahora sí, ya podemos ver las tablas que contienen la base de datos que especificamos utilizando la instrucción que ya les explicaba, show tables. Excelente, es hora de practicar. Ingresa al shell de MySQL y coloquemos en práctica los comandos que acabamos de ver. Bien, recuerda que en el panel de control de Sham debes usar el botón que dice Shell aquí y una vez lo oprimas estamos en el shell de Sham. Y para ingresar a MySQL tenemos que usar el comando mysql-u root. ¿Esto por qué? Porque nuestro usuario de MySQL para esta máquina es root y es el administrador. Una vez ingresas, él nos da la bienvenida y aquí estamos en el editor. O sea, aquí ya podemos ejecutar comandos de MySQL o comandos de MariaDB. Recuerda que son lo mismo. Bien, entonces te explicaba que los primeros comandos que vamos a aprender son mostrar la base de datos. Y para esto usamos el comando show databases, así como lo ves en pantalla. Y recuerda que puedes cerrar con punto y coma y dar enter para ejecutar el comando. Entonces show databases, observa lo que resulta. Nos muestra las bases de datos que están en esta instalación
de MariaDB que hicimos con Sham recientemente. Entonces estas son las bases de datos que vienen por default en esta instalación. El siguiente comando que vamos a ver es el comando use. El comando use es para utilizar una base de datos, y a partir de ahí cualquier comando que se digite pues afectará solamente esa base de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle use php myadmin, por ejemplo, punto y coma. Y observa que él me dice un letrero en la parte inferior que dice database changed. O sea que la base de datos ha cambiado. Quiere decir que en este momento la base de datos sobre la cual estoy trabajando es php myadmin, por ejemplo. Y si quiero ver el contenido de las tablas, quiero ver qué tablas tiene esta base de datos, podemos usar el comando show tables. Y observa, él me muestra cuáles son las tablas que aparecen en la base de datos php myadmin, que es la base de datos que le dije use. Entonces estos son los nombres de las tablas de php myadmin. Dice que hay 19 tablas, o sea, hay 19 filas en el resultado de la consulta que hice a la base de datos. Entonces show tables me permite mostrar el listado de tablas. Estos son los nombres de las tablas. Ahora bien, si yo quiero ver las columnas específicas de una tabla, entonces puedo usar el siguiente comando, show columns from, y escribo el nombre de la tabla. Entonces, de todas estas 19 tablas que vemos en pantalla, seleccionemos PMA users, por ejemplo, y damos enter. Y estos son los campos que contiene esa tabla. Bien, hemos visto de qué forma podemos mostrar información de la base de datos de MySQL, y continuaremos con la creación inicial de una base de datos en MySQL. Las bases de datos, como ya explicamos con anterioridad, son colecciones de tablas, que a su vez son colecciones de columnas y de filas, y que estas a su vez son colecciones de datos, tanto punteros columnas como la información a las que apuntan los punteros, o sea, las filas. Pero antes de crear tablas, columnas y filas, necesitamos crear el contenedor de información, es decir, la base de datos. Para crear la base de datos, basta con utilizar la sentencia SQL que observas en pantalla. Estoy hablando de create database, el nombre de la base de datos y punto y coma. Y eso es todo. ¿Es así de fácil? Efectivamente, la creación de la base de datos es así de sencilla. Pero ¿qué pasaría si el nombre de la base de datos ya existe? Pues es muy sencillo, MySQL produciría un mensaje de error y podemos evitar este tipo de mensaje de error. Lo único que tenemos que hacer es agregar lo siguiente a nuestra sentencia. Create database if not exists y el nombre de la base de datos. Entonces observa que hemos agregado esta parte a nuestro comando. Esto no hace que la base de datos que estamos creando sea sobrescrita, si ya existe, sino que simplemente lo que estamos haciendo es evitando que MySQL nos dé un mensaje de error en pantalla. Bueno, ¿y qué ganamos con esto? Te preguntarás. Pues bien, en realidad esto es una cuestión de forma. Supongamos que tenemos una aplicación que utiliza nuestro motor de base de datos, digamos algo en PHP, y a la hora de utilizar la aplicación tenemos la necesidad de crear una base de datos en tiempo real, cuando un usuario ingresa a nuestra página web, por ejemplo. Esto ocasionaría un error en pantalla si no tenemos esta palabrita if not exists. Y este mensaje de error pues lo desplegaría en nuestro navegador de internet en el cliente, y lo cual es algo desastroso para nuestra aplicación. Bien, excelente, es hora de practicar. Ingresa al shell de MySQL y coloquemos en práctica los comandos que acabamos de ver. Bien, estando en el shell de MySQL, entonces vamos a ejecutar primero show databases. Y observa que tenemos nuestras mismas 5 bases de datos que teníamos al inicio. Entonces vamos a ejecutar la creación de una base de datos. Entonces digitemos, por ejemplo, create database clientes y punto y coma. De nuestra base de datos se va a llamar clientes y damos enter. Observa que él dice query OK, traje una fila.
O sea que él ejecutó satisfactoriamente el comando. Ahora bien, ¿cómo verificamos si realmente él creó la base de datos? Pues volvemos a dar el comando show databases, punto y coma, y observa que aquí aparece nuestra base de datos de clientes. Ya hay una base de datos creada y la hemos creado con el comando create database clientes. Ahora bien, vamos a decirle que utilice esa base de datos. Entonces le vamos a decir use clientes, punto y coma. Listo, ya está en uso esa base de datos. Y si quiero ver qué tablas contiene, entonces digámosle show tables. Enter. Y observa que él me dice que está vacía. Empty set significa que no hay resultados, o sea que no hay tablas creadas todavía. Pues porque no hemos visto cómo se crean tablas en la base de datos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo intento crear nuevamente la base de datos? Entonces hagamos la prueba. Digámosle create database clientes. Enter. Y observa que él me ha producido un sonido y me ha generado un mensaje de error. Entonces él me dice error 1007 HI 000. No puedo crear la base de datos clientes. La base de datos existe. Este mensaje, si lo despliego yo a través de un PHP en el navegador, lo que va a hacer es que me va a dañar mi página web, me va a mostrar esa basura en la página web y posiblemente eso es lo que no queremos. Bien, entonces para eso tenemos que utilizar el comando create database if not exist clientes, punto y coma. Y al darle enter observa que él ya no pitó y ya no generó un mensaje de error, sino que él dice query ok, 0 filas afectadas, o sea, no lo hizo, y saca un warning. El warning es el mensaje que aparecerá en MySQL diciendo que la base de datos pues no puede ser creada porque ya existe. Entonces de esta manera podemos controlar este tipo de errores. Si por ejemplo en nuestra página web tenemos algún usuario que ingrese y le vamos a crear una base de datos personalizada y resulta que él vuelve a ingresar y la base de datos ya existe, entonces no queremos que ese mensaje aparezca en nuestra página web y se nos daña nuestra presentación. Bien, hemos visto de qué forma podemos crear una base de datos en MySQL. Ten en cuenta que esta base de datos clientes la seguiremos utilizando en este curso para las demás prácticas. No la vayas a borrar todavía. Bien, vamos a ver ahora el tema de cómo eliminar una base de datos en MySQL. Esto se da debido a que en ocasiones es necesario deshacernos de algunas bases de datos que se han convertido en obsoletas o tal vez ya no sean necesarias. En este caso lo que hacemos para borrar dichas bases de datos es lo siguiente. Básicamente ejecutamos en el shell de MySQL drop database y colocamos el nombre de la base de datos. Bien, es hora de practicar. Ingresa al shell de MySQL y coloquemos en práctica el comando que acabamos de ver. Bien, estando en el shell de Sham, vamos a entrar a MySQL. MySQL-u root. Y una vez adentro vamos a usar directamente el comando show databases primero para ver cuáles son nuestras bases de datos. Entonces recuerda que tenemos ahí nuestra base de datos de clientes y no la vamos a borrar. Entonces para probar el comando de borrado de bases de datos vamos a crear otra base de datos y recordemos que usamos create database y coloquémosle por ejemplo el nombre copia clientes. Y listo, una vez se ha creado nuestra base de datos de prueba, vamos a ejecutar nuevamente show databases y observa que aquí está nuestra base de datos copia clientes. Bien, si quiero utilizar esta base de datos le digo use copia clientes y vamos a mostrar qué tablas tenemos. Y como esta base de datos es nueva, pues nos va a decir que el resultado son 0 filas. Ahora bien, ¿cómo borramos esta base de datos? Básicamente usamos drop database y el nombre de la base de datos, por ejemplo, copia clientes. Una vez el query dice que finalizó,
observa que podemos decirle nuevamente show databases y ya no aparece en nuestro listado la base de datos. Observa que aquí alcanza a aparecer en la parte superior que habían 7 bases de datos anteriormente, 7 rows, y en este momento quedaron 6. Quiere decir que como tal la base de datos ha sido eliminada de nuestro sistema. Bien, hemos visto de qué forma podemos borrar una base de datos en MySQL. Veamos a continuación cómo crear tablas en nuestra base de datos de clientes que ya hemos creado. Lo que necesitamos hacer es utilizar una sentencia SQL que nos permita crear tablas, siempre y cuando tengamos una base de datos que la contenga. Debemos recordar que antes de utilizar esta sentencia, debemos seleccionar una base de datos, que será la que contendrá la tabla que vamos a crear. La forma de hacerlo seguramente, como recordarán, es utilizando el comando use y el nombre de la base de datos, para posteriormente ejecutar el comando de creación de tabla que ves en pantalla. Para crear una tabla en la base de datos seleccionada, usaremos el comando create table, como lo ves en pantalla, y a continuación definimos en paréntesis todos los campos, nombre del campo y tipo de datos por ahora, separados por comas. ¿Recuerdas cuando vimos en el capítulo de bases de datos relacionales una tabla que decíamos que contenía los productos que vendíamos? Pues bien, vamos a crear una tabla en nuestra base de datos de clientes para almacenar esa definición. Entonces recuerda, como te decía, tenemos que usar la base de datos clientes que en este momento está creada pero está vacía, y luego simplemente colocamos el comando create table, así como lo ves. Vamos a crear una tabla llamada productos, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, y en medio colocamos cada campo y el tipo de dato, separados por comas, y al finalizar el punto y coma para ejecutar el comando. Por ahora vamos a ver la parte básica del create table. En el siguiente capítulo veremos el create table un poco más avanzado, con la sintaxis más completa que podemos presentar. Excelente, es hora de practicar. Ingresa al shell de MySQL y coloquemos en práctica el comando que acabamos de ver. Bien, estando entonces en el shell de MySQL, vamos a ejecutar primero el comando show databases para ver qué base de datos tenemos. Y observa que aquí tenemos nuestra base de datos de clientes. Entonces, para poderla utilizar decimos use clientes y damos enter. Y cuando aparece database change es porque ya la base de datos está abierta. Si yo le digo show tables, observa que la base de datos no tiene tablas. Entonces vamos a crear una primera tabla. Entonces vamos a crear una tabla con el siguiente comando, create table, y coloca, por ejemplo, el nombre de la tabla productos. Si quieres puedes usar la mayúscula inicial por metodología. Abrimos paréntesis y colocamos, por ejemplo, un nombre de campo, core raya producto. Dejamos un espacio en blanco y colocamos, por ejemplo, integer, que es el tipo de dato. Luego coma, puedes pulsar enter y observa que aparece este símbolo aquí a mano izquierda, y eso simplemente quiere decir que no he acabado de digitar el comando. Entonces sigamos con el siguiente campo. Por ejemplo, el siguiente campo va a ser descripción y le vamos a colocar que es un char de 50 caracteres. Coma porque voy a crear otro campo y le coloco, por ejemplo, precio venta, y a este le coloco que es de tipo integer. Cerramos paréntesis y punto y coma, y al dar enter observa lo que sucede. Él dice query ok, 0 filas afectadas, o sea, no se afectó ninguna fila, pero el query ya se ejecutó. Como aquí no hay filas, básicamente lo que él hizo fue crear la tabla. Entonces, ¿cómo validamos que la tabla exista? Entonces digámosle show tables y observa que ya aparece en el listado de tablas que en la base de datos clientes hay una tabla llamada productos. Observa que él la colocó en minúsculas, es igual en este caso. Ahora bien, resulta que yo quiero ver cómo quedó la definición de esta tabla. Entonces para eso usamos el siguiente comando, show columns from y el nombre de la tabla,
Por ejemplo, productos y punto y coma. Y observa la sintaxis. Él me ha dicho acá, me ha separado por columnas algunas características de la tabla. Me está diciendo cómo se llaman los campos, me está diciendo de qué tipo son, si permiten nulos, si son llaves y por default qué valor contienen. Estos campos de null, llaves, default y extra no los definimos en este momento en la captura porque hicimos simplemente una definición básica. Como te decía, en próximos capítulos miraremos una definición un poco más avanzada del create table.